hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice que encontremos las funciones trigonométricas del siguiente problema. El problema dice así. Calcula la función trigonométrica para el ángulo beta si se sabe que beta o la tangente de beta es igual a 4 y que beta está entre 180 y 270 grados, como viene aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación simplemente es recordar la definición de la tangente de beta. Recordemos que la tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí dicen, bueno, es que nada más tengo un valor, que es el número 4, pero puedo dividir entre un 1 y decir, bueno, el valor de arriba es mi cateto opuesto, que es 4, el valor de abajo es 1. Entonces, pero nos ubicamos en 180 y 270 grados. Si estamos entre 180 y 270 grados, en el cuadrante o en el plano cartesiano, recuerden que empezamos en 0, 90, 180, 270 y por fin 360 grados. Entonces, en ese caso, estamos diciendo, bueno, estoy en 380 y 270, estamos en el cuadrante número 3, y entonces beta debería estar por aquí. Entonces, si beta está por aquí, no pueden ser positivos. ¿Por qué? Porque estamos en el lado negativo de las X y estamos en el lado negativo de las Y. O sea, vamos hacia la izquierda y vamos hacia abajo. En ese caso, pues vamos a decir, bueno, si acá es negativo y acá es negativo, como recordaremos en la tabla, la tangente de beta en el cuadrante 3 es positiva. ¿Pero por qué es positiva? Porque menos por menos nos da más. Entonces, menos al de arriba y menos al de abajo. Entonces ya tenemos que es menos 4 y menos 1. Dado ya que tenemos esto, perdón, lo estoy poniendo al revés, cateto opuesto es menos 4 y acá es menos 1. ¿De acuerdo? Nos falta encontrar la hipotenusa para encontrar nuestras funciones trigonométricas. Entonces, recordemos la fórmula que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Dado esto, pues tenemos que C va a ser igual a menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Recuerden poner los paréntesis indicando que el cuadrado está afectando tanto al signo como al número. Dado eso, entonces tenemos que es menos 4 al cuadrado, pues menos por menos nos da más. Menos por menos nos da más. Y 4 al cuadrado son 16. De otro lado, menos por menos también nos da más, pero 1 al cuadrado es 1. Entonces se vale la raíz de 17. Y en este caso no lo vamos a pasar a decimales, lo vamos a dejar indicado como raíz de 17. Y ya nada más hay que poner nuestras funciones trigonométricas. En este caso va a ser lo siguiente. Seno del ángulo es, seno del ángulo beta. Recordemos que estamos calculando el ángulo beta. Entonces, seno del ángulo beta va a ser igual a lo siguiente. Es cateto opuesto. El cateto opuesto es menos 4 sobre su hipotenusa. El que sigue, coseno del ángulo beta. Va a ser igual, cateto adyacente, que en este caso es menos 1, sobre hipotenusa, que sería raíz de 17. La tangente ya lo tenemos ahí. Nos pasamos a lo que son sus recíprocas, que es cosecante de beta. La cosecante de beta, ¿no? La cosecante de beta es el inverso de esto, que sería raíz de 17 sobre menos 4. La secante de beta es lo inverso de esto, que sería raíz de 17 sobre menos 1. Y la cotangente del ángulo beta, pues es el inverso de esto de aquí, que si vemos que es 4, entonces aquí sería
1/4. ¿De acuerdo? Positivo porque menos por menos se va a hacer 1. Y esto es como encontramos la solución de este problema. ¿De acuerdo? A continuación vamos a realizar unos problemas del libro de la página 164 que tienen que ver con esto. Entonces, vamos a ver el problema número 5, de la página 164, que dice así: calcula las funciones trigonométricas del ángulo alfa si se encuentra en el tercer cuadrante con cosecante alfa igual a menos 3 medios. Entonces, cosecante alfa igual a menos 3 medios. Es lo que nos da el problema. Tenemos que hacer nuestro cuadrante. Y aquí lo que vamos a hacer es decir, si yo tengo que mi ángulo está en el cuadrante 3, mi ángulo está aquí. Lo que debemos descubrir es cuánto vale cada uno de sus catetos y cuánto vale la hipotenusa. Si recordamos la definición de la cosecante de alfa es es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y entonces, de ahí podemos decir, bueno, si la hipotenusa es el de arriba, este es 3 y el cateto es 2. ¿De acuerdo? El cateto opuesto es 2. La pregunta es, ¿cuál de los dos se queda el signo? Entonces, si nos preguntamos cuál de los dos se queda el signo, el de arriba o el de abajo, tenemos que checar acá. La hipotenusa puede ser negativa, la hipotenusa no puede ser negativa, siempre va a ser positiva, por lo tanto el 3 es positivo, y entonces el que tiene el signo negativo es el menos 2, que es el cateto opuesto porque vemos que está en los negativos, ¿sale? ¿Por qué están en los negativos? Porque el cateto opuesto va hacia la Y, hacia abajo. Entonces nos falta descubrir cuánto vale el otro cateto porque ya sabemos que la hipotenusa vale 3. Entonces lo que vamos a hacer es usar el teorema de Pitágoras, pero despejando uno de los catetos. En este caso vamos a despejar a B. Y la fórmula para ello, recuerden que es C cuadrada menos A cuadrada, todo eso en su raíz. Entonces, sustituyendo valores, la hipotenusa, que es C, es 3. Entonces, 3 al cuadrado menos A al cuadrado. Y en este caso, A vale menos 2 al cuadrado. Entonces, B va a ser igual a 3 al cuadrado, que sería 9 menos por menos, nos va a dar más, que es lo que está dentro del cuadrado. Por menos nos da menos, así que conservando el signo, entonces sería menos 4, y eso nos da raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos cuánto vale el otro cateto, nada más que aquí. Aquí va raíz de 5. La pregunta es, obviamente el cateto opuesto nos va a dar positivo, porque el resultado de una raíz va a ser positivo. Entonces la pregunta es, ¿esta raíz puede ser positiva si vemos que está hacia los negativos? Pues obviamente no vamos a cambiar el signo. Es raíz negativa porque estamos en el cuadrante de este lado, en el cuadrante número 3, donde las X son negativas. Entonces, en ese caso, ya vamos a poner nuestras identidades trigonométricas, sería el seno de alfa. El seno de alfa es igual, cateto opuesto, entre hipotenusa, que si ven es la inversa o el recíproco de la cosecante. Coseno de alfa es cateto adyacente, la raíz de 5 sobre hipotenusa. Tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto, menos 2.
entre la adyacente, que es menos raíz de 5. Menos por menos se va a hacer más. Y después tenemos que la cosecante, por ejemplo, ya la tenemos, perdón, ya la tenemos allá arriba, que es esta de aquí. Entonces nos saltamos a la secante. La secante, que es el recíproco del coseno, pues simplemente invertimos valores, que es 3 entre la raíz de menos 5, y la cotangente del ángulo alfa va a ser igual al inverso de este, que sería raíz de 5 sobre 2. Positivo, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se van a realizar los ejercicios de la página 164. A continuación, vamos a ver otro tema. Cualquier duda que tengan acerca de lo que son estos problemas, en el foro se va a abrir lo que es un hilo de lo que son dudas, y ustedes pueden abrir una cadena en ese hilo y poner dudas sobre el tema de signos de las funciones, por ejemplo, y ahí todos los demás pueden comentar todas sus dudas. De no ser así que no tengan dudas en este tema, pues pueden abrir cadena de cualquier otro tema del cual tengan dudas. Yo trataré de resolverlo en el siguiente video que suba, todas tus dudas que hayan comentado ahí. De igual manera, aprovecho para decirles, en el foro vamos a subir lo que es también un hilo para lo que es asistencia, lo voy a subir por días, cadena por día, y entonces ahí lo único que van a tener que hacer es entrar y colocar la palabra presente, ¿de acuerdo? No es necesario que comenten otra cosa, solo es ingresar y poner la palabra presente para que les pueda tomar lista. Entonces, siguiente tema, vamos a hacer funciones trigonométricas para ángulos mayores a 90. Entonces es funciones trigonométricas para ángulos mayores a 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en el cuadrante 2, 3 o 4, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que recordar que nuestro plano cartesiano sabemos que tiene 4 cuadrantes y que esos cuadrantes se dividen por ángulos en 0, 90, 180, 270 y 360. Pero de igual forma, esto es con grados. También hemos trabajado con radianes y los radianes pues son 0 radianes. Acá arriba son pi medios, que es lo mismo que 90 grados, pero en radianes. Acá es pi. Aquí abajo es 3 pi medios. Y acá pues es 2pi. ¿Qué quiere decir? Que una vuelta completa al cuadrante es 2pi. Entonces, para calcular ángulos, por ejemplo, que sean mayores a 90 grados, vamos a ocupar una fórmula muy sencilla. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, para cuando es grados, es n, que va a multiplicar a 90 grados, más menos, dependiendo si vamos a sumarlo o quitarle, el ángulo que nosotros vamos a poner. O bien, pues si estamos hablando en radianes, pues es n por pi medios más menos el ángulo alfa. Entonces, arriba estamos ocupando para ángulos, abajo estamos ocupando para lo que son radianes, ¿de acuerdo? Entonces, n, ¿qué es n? N es cualquier número positivo, ¿sale? Cualquier número positivo y entero. Tiene que ser número positivo y entero, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos condiciones. Vamos a ver. Si n es un número par. Entonces, a ver, primera condición. N es un número par. Entonces, la misma función de alfa si n es un número par. ¿Qué quiere decir? Si n es par, quiere decir que estamos yendo viajando 180 grados. Estamos dando
una media vuelta, ¿sale? Si n es impar, entonces estamos hablando que solo está dando ya sea 90 grados o 270 grados. Entonces, si n es par, estamos hablando de misma función. Si n es impar, estamos hablando de una cofusión. Os digo, perdón, una cofunción. Una cofunción. ¿Qué es eso? La cofunción o las cofunciones es, por ejemplo, nosotros decimos que el seno, su cofunción es el coseno. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos 90 grados, o sea, si yo estoy hablando de este lado, por ejemplo, del seno, pero aumento 90 grados hacia acá, es lo mismo que estar hablando del coseno. Por eso el seno es la cofunción, seno del ángulo es la cofunción de coseno del ángulo y viceversa. De la tangente, ¿cuál es la cofunción de la tangente? La cofunción de la tangente pues, es la cotangente de teta. ¿Y cuál es la cofunción de la cosecante? Pues la cofunción de la cosecante es la secante de teta. Entonces, estas son las cofusiones. Recuerden, las cofusiones es cuando estamos haciendo un giro de 90 grados o de 270 grados. Por eso nos dice que sea un número impar. Por ejemplo, un número impar son 1. 1 por 90, pues son 90 grados. Entonces usamos, si teníamos seno, usamos un coseno. Si decimos 2, pues 2 por 90 son 180. ¿Qué quiere decir? Que estoy dando media vuelta, entonces ocupo la misma función. Si era un seno, sigo ocupando seno. Si ocupo un 3, número impar, 3 por 90 son 270, estoy dando, digamos, una vuelta de 270 grados, y entonces si era tangente, tengo que usar una cotangente, ¿de acuerdo? Y se conservan los valores. Entonces, no se preocupen, ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello. Entonces, el problema dice así, expresa como función de un ángulo agudo de la tangente de 140. Entonces, es ángulo agudo de la tangente de 140. Entonces, recuerden, un ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. Obviamente aquí tengo tangente de 140 y me pide, expresa esta como un ángulo menor a 90 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues lo primero, tenemos que poner nuestra fórmula. Nuestra fórmula era de esta manera. N por 90, porque nos están dando grados, más menos alfa. Y entonces vamos a entender qué es ese más menos. Entonces decimos tangente, y en vez de poner 140, vamos a ver, decimos 140 está en el segundo cuadrante, entonces podríamos verlo como que si yo multiplico 2 por 90, me da 180. Ya estoy en el segundo cuadrante. 2 por 90 grados y dices, bueno, son 180, pero yo tenía 140, ¿qué hago? Pues le resto 40 grados, ¿vale? Y entonces vemos por qué es el más menos. Puedo sumarle o restarle dependiendo de lo que me falte. Entonces dices, bueno, si yo tengo 2 por 90 menos 40 grados, entonces en esta parte nos vamos y decimos, este es un número par. Y si este es un número par, pues puedo ocupar la misma fórmula. Misma fórmula, y nos dice la misma fórmula, pues nos dice, pues va a ser tu tangente. ¿De cuánto? Pues va a ser de 40 grados, ¿de acuerdo? Pero recordemos, la tangente, en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? En el segundo cuadrante la tangente tiene un signo negativo, ¿vale? ¿Por qué? Recordemos, vamos a ver. Recordemos que aquí tengo un triángulo rectángulo
estamos hacia los negativos en X, pero los positivos en Y. Entonces, la tangente es cateto opuesto, que es positivo, entre cateto adyacente, que es negativo. Más por menos es menos. Entonces, la tangente en el segundo cuadrante, que es donde se ubica, es negativo. Y por eso le ponemos signo negativo. Entonces, podemos empezar tangente de 140 grados como tangente o menos tangente de 40 grados. Esa es una solución. Vamos a ver la segunda solución. Y voy a poner este resultado acá bajo nuestra fórmula. ¿Cómo sería? Pues vamos a poner menos tangente de 40 grados. Primera solución. La siguiente solución, ocupando un n impar. Pues dice, bueno, pues yo tengo aquí, puedo ponerle n por 1, sería 1 es igual a n, perdón, por 90. Pues 1 por 90 es 90. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sumarle lo que nos falta. ¿Cuánto me falta para llegar a 140? Pues me faltan 50 grados. Entonces, dice, bueno, si me faltan 50 grados, pues entonces como n es impar, pues voy a hacer una cofunción. Y la cofunción de la tangente es la cotangente de 50 grados. Y la cotangente de 50 grados, como recordamos, en lo que es nuestro plano cartesiano, pues también es negativa en el segundo cuadrante. Entonces, la segunda respuesta sería cotangente de 50 grados. Y estas dos son las soluciones para ese mismo problema de la tangente de 140 grados. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro. Recuerden, si tienes dudas del procedimiento, puedes repetir el video las veces que sea necesario. De no ser así, que sigas teniendo dudas con estos problemas, recuerda ir al foro, en donde es el hilo de dudas, en lo que creas una cadena que diga funciones trigonométricas para ángulos mayores a 90 grados, y escribes cuál es tu duda específica para que la podamos resolver en el siguiente video, ¿de acuerdo? El siguiente problema dice así: expresa como función de un ángulo agudo seno de 11 novenos de pi. Entonces, vamos a ver, seno de 11 novenos de pi. Y seno de 11 novenos de pi, la pregunta es, ¿en dónde se aplica en nuestro plano cartesiano? Entonces vamos a ver. Si hago mi plano cartesiano, pues aquí es 0, aquí es pi medio, porque estamos hablando de radianes, acá es pi, acá es 3 medios de pi y acá es 2 pi. Si yo hago 11 entre 9, me va a dar 1. ¿Qué será? 1.2, ¿de acuerdo? Entonces, 1.2, pues este vale pi, 1.2 debe estar por el cuadrante número 3. Número 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues recordemos la fórmula para lo que es pi radianes. Es n por pi medios más menos alfa. Y tú dices, bueno, si está después de pi, la solución lógica sería multiplicar este de aquí por 2 para que me dé el pi, y luego le sumamos lo que falta, que sería esta parte de aquí. Entonces sería así: seno de 2 por pi medios, que ya dijimos que va a dar pi. ¿Y cuánto me faltaría? Tengo que sumarle porque me falta. Entonces, si estamos hablando de novenos, pues lo que me sobra son 2 pi novenos. ¿Por qué 2 pi novenos? Porque si aquí ya tengo 9 pi novenos, que es un entero, le sumo 2 y me va a dar el 11 pi novenos. Y entonces, ahora sí, ocupé número par. Si ocupo número par, nos dice que se ocupa la misma función, que es en este caso el seno, que es 2 pi novenos. La pregunta es, ¿positivo o negativo? Recordemos que el seno tiene signo negativo porque va hacia abajo en las y, y la hipotenusa es positiva, entonces más por menos nos da menos. Entonces una de las soluciones es menos seno de 2 pi novenos. Si lo hacemos con un número impar, por ejemplo, que me pase hasta acá, hasta aquí, y le resto, ¿qué quiere decir? Que voy a multiplicar por 3.
Entonces, acá vamos a poner el segundo procedimiento, seno de 3 por pi medios. Y en este caso, pues dijimos, pues ya me pasé, le tengo que quitar, pues le resto. ¿Cuánto le restaríamos? Si yo multiplico, por ejemplo, 3 pi medios, si yo multiplico 3 pi medios, ¿cuál sería su conjunción? Pues tú dices, bueno, pues si yo le resto aquí, pues como es la mitad de 9 sería 4.5, pero no puedo poner 4.5 porque estoy trabajando con fracciones. Entonces lo elevamos al doble y deberían ser 9 pi, bueno, le vamos a restar, sí, 9 pi, y ahí la pregunta es, si le elevé arriba al doble, abajo también le tengo que elevar al doble, ¿de acuerdo? Que serían 11, perdón, 18, pero no le estoy quitando 9, porque quitarle 9 sería irme hasta acá, quitarle hasta donde es el pi. Entonces, si esto lo transformo a 18avos, estarían 18 y arriba 22, ¿de acuerdo? Entonces, son 22 que van de aquí hasta acá, pero aquí nada más hay 18, me sobran 4. Entonces, el 9 le tengo que quitar 4 y me quedarían 5 pi 18avos. Y es lo que tengo que restarle. Pero si vemos, vamos a ver, seno del ángulo. Seno del ángulo me dice que su cofunción es coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Pues es 5 pi 18avos. Y vamos a ver, el coseno es cateto adyacente, que también es negativo, entre positivo y menos, que es positivo. Entonces este es signo negativo. Y estas son las dos soluciones. El menos seno de 2 pi novenos, que se encontraría de este lado, o el menos coseno de 5 pi 18avos, que también se encontraría de este lado. Entonces lo estamos expresando como un ángulo agudo. Entonces, recuerden, si les quedan dudas, podemos repetir el video y si no hay que ponerlo en el foro. Vamos a hacer otro problema, ¿de acuerdo? Para que quede más claro. Entonces, recuerden, esta es la recta final. Tenemos que seguir entrando a Alex porque en Alex, en la plataforma Alex, vienen ejercicios de este estilo. Alex lo explica de una manera diferente a la mía. Entonces sí tenemos que estar entrando a la plataforma, completar ese 90% y si se puede el 100% para que tengamos las herramientas para afrontar el examen final. Entonces recuerden que el examen final pues viene todos los temas de los que estuvimos viendo en el cuatrimestre. Vamos a tratar de explicar lo más que se pueda estos temas y si nos da tiempo, pues tratar de explicar los temas de los primeros, de las primeras clases del cuatrimestre para que no les quede duda y vayan muy bien preparados a este problema, bueno, a este examen. Entonces vamos a ver, el siguiente nos dice, expresa como función del ángulo agudo la tangente de menos 65 grados. Entonces, dice tangente de menos 65 grados. Y ustedes podrían decir, esto de aquí ya es un ángulo agudo, porque es menor a 90. Pero el problema es que estamos hablando de menos 65 y cuando hablamos de menos 65, en vez de ir para acá, como siempre hemos hecho, vamos hacia abajo. Entonces nos dice, ¿cuánto es esto? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer pues es complementar el ángulo que va desde aquí hasta acá abajo. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto es? Pues es 360 menos 65 y esto va a ser 295 el ángulo. Y entonces esta tangente de 65 se convierte en tangente de 295. Y ese es el problema al que tenemos que enfrentarnos. Entonces, para enfrentarnos a este problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
la tangente de 295 grados. Si hacemos esto, es la fórmula de tangente de un número que va a multiplicar a 90, estamos hablando en grados, y le vamos a sumar o restar algo. Aquí depende si nos vamos hasta acá o nos quedamos aquí. Si nos quedamos aquí, pues es multiplicar por 3. 1, 2, 3. Entonces, 3 por 90, pues son 270 grados. Nos llegamos aquí y nos faltarían 25 para completar los 295. Entonces, recordemos, si este es impar, tenemos que usar una cofunción. ¿Cuál es la cofunción de la tangente? Pues es la cotangente. Entonces, es la cotangente de 25 grados. La pregunta ¿es positiva o es negativa? La cotangente, recuerden que es cateto opuesto, que en este caso es negativo, y cateto adyacente, que es positivo. Menos por más nos da menos. Y de ahí la importancia de sabernos cuáles son los ángulos con los que trabaja cada una de las funciones en los 4 cuadrantes. Esa es una de las soluciones. ¿Cuál sería la otra solución? Pues muy fácil. En este caso sería tangente de 90. Y pues obviamente si ya llegamos acá, pues ahora nos vamos a pasar y lo vamos a hacer hasta por 4. 4 por 90 son 360 y tendríamos que quitarle 65 grados, que es con lo que partimos para llegar al 295. Y entonces la tangente de 65 grados, y como es número par, porque por eso pongo la misma tangente, porque es número par, pero la tangente en este caso va a ser negativa también. Entonces estas son las dos soluciones, esta y esta, a la cual llegamos para expresar un ángulo de más de 90 grados como un ángulo agudo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver otro tema. Estos son algunas explicaciones vienen en la página 165 y 166. Entonces vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es muy parecido. El siguiente tema tiene como título Funciones trigonométricas de ángulos negativos. Funciones trigonométricas de ángulos negativos. ¿De acuerdo? Entonces las funciones trigonométricas de ángulos negativos nos dicen los ángulos negativos giran en sentido horario. O sea, como nosotros lo conocemos, que es este de aquí, giran en sentido horario, o sea, sentido de las manecillas del reloj. Y por lo cual se generan funciones con ángulos negativos y se expresan los términos de las funciones trigonométricas en ángulos positivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como el ejemplo que acabamos de ver hace ratito, de la tangente de menos 65 grados expresarlo como números positivos. Entonces, para ello tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente tabla, se podría decir. Si nosotros tenemos un ángulo negativo, por ejemplo, el seno de menos teta, este ángulo, lo vamos a poder expresar como el menos seno de teta. ¿Por qué? Tenemos esto aquí. Si nosotros estamos hablando del seno positivo, sería de este lado. Pero cuando nosotros hablamos de un seno con ángulo negativo, estamos hablando de este ángulo de aquí abajo. Entonces, si recordamos, estamos hablando del seno de ángulo, digamos, negativo, entonces, en el cuarto cuadrante, el seno es negativo y por eso es que ponemos menos el seno del ángulo. Podemos calcular el ángulo de manera positiva, pero hay que poner un negativo al seno al final.
Entonces, tenemos para el coseno de un ángulo negativo, pues vamos a ver, antes de encontrar la solución, coseno de un ángulo negativo, estamos hablando de esto de acá. Si nosotros nos vamos a las tablas, vemos que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces, el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo. ¿De acuerdo? No se le cambia el signo. ¿Por qué? Porque tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante son positivos. Después, la tangente del ángulo. La tangente del ángulo negativo. Si recuerdan, en el programa anterior, pues nos salió que la tangente era lo mismo, el mismo ángulo, nada más que la tangente con signo negativo. ¿Por qué? Porque la tangente en el cuarto cuadrante es negativa. De igual modo, pues por ejemplo, la cosecante, el ángulo negativo, pues pasa lo mismo que en el seno. La cosecante, el ángulo positivo. La secante pasa lo mismo que en el coseno, que sería la misma. Y la cotangente del ángulo negativo, pues igual que la tangente pasa a ser negativa. La cotangente del ángulo positivo. Estas cuatro las vamos a ocupar porque son de gran utilidad cuando tenemos un ángulo negativo dentro, pero nosotros queremos que se transforme en un ángulo positivo, simplemente cambiando el signo afuera. Nada más aquí. Recuerden, las únicas que no cambian de lo que es su signo es el coseno y es la secante. Todas las demás van a cambiar su signo, pero estas conservan su signo. O sea, así como están, coseno de menos teta, entonces lo podemos pasar como coseno de teta. Secante de menos teta, lo podemos pasar como secante de teta simplemente, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacer un ejemplo ya práctico para que veamos cómo se aplica. Entonces vamos a borrar. Entonces recuerden, chicos, les vuelvo a repetir, hay que entrar a la plataforma Alex, que no se les olvide que eso es su derecho a evaluación continua. Entonces no quiero que se queden sin evaluación continua, mejor quiero que contesten Alex y que así pues tengan más herramientas para poder contestar su examen, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver el ejercicio. El ejercicio dice seno de menos 30 grados. Entonces nos dice que hay que expresarlo como un ángulo positivo. Entonces, pues si nos recordamos la tabla, si es menos 30, el seno simplemente cambia su signo afuera y esta es la solución. Así de simple, nada más. Hay que seguir la regla, el menos, pues en sí, en este caso del seno, pasa a ser negativo toda la función. Otro problema, por ejemplo, es la tangente de menos 120 grados. La tangente de menos 120 grados. Entonces, si lo tomamos como tal, la tangente de menos 120 grados es menos tangente de 120 grados, positivo. Y si al mismo tiempo nos dice, bueno, exprésalo como un ángulo positivo, ya lo hicimos, pero al mismo tiempo como un ángulo agudo, o sea, que no sea 120 grados, que sea menor a 90, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar la tangente, por ejemplo, el signo se mantiene y es igual a menos tangente de n por 90. Y aquí vemos, bueno, si yo tengo este de aquí, si tengo plano cartesiano, 120 está por acá. Entonces puedo hacer que me paso o que me quedo ahí. Entonces, en este caso, vamos a hacer como que nos pasamos, que llegamos hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, pues decimos que es multiplicar por 2. 1 y 2. Si ya estoy hasta acá, pues le tengo que restar 60 grados para quedar en 120. Entonces sería menos 60. Recuerden que tenemos un signo negativo aquí. Y entonces sería menos tangente de 60 grados. ¿De acuerdo? Y recordemos que la tangente en el segundo cuadrante
la tangente de nuestro segundo cuadrante tiene signo negativo. Por lo cual, aquí hay que multiplicar por otro signo negativo. Sí, o sea, ya tenemos uno por hacer los ángulos negativos, pero de hacer la la transformación, para ángulos mayores a 90 grados, vemos que está en el segundo cuadrante y tiene que ser negativo. Entonces, menos por menos nos da más. Entonces, tangente de menos 120 grados también la podemos ver como tangente de 60 grados positiva. Estas son las dos soluciones. Esta de aquí y esta de acá. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que ir ocupando todo lo que ya hemos visto. Después de ello, vamos a borrar y vamos a ver otro tema. Vamos a ver. El siguiente tema es el siguiente. Valores numéricos de las funciones trigonométricas circulares. ¿Vale? Valores trigonométricos de las variables trigonométricas circulares. ¿Vale? Entonces, vamos a leerlo. Dice, los valores de las funciones trigonométricas guardan una estrecha relación con el círculo unitario y se pueden calcular por medio de la medición de algunos segmentos de este. El uso de las tablas matemáticas con el empleo de una calculadora. Entonces, vamos a ver cómo es que se calculan, digamos, los valores, cómo es que salen en la calculadora los valores que ustedes tienen. Entonces, ¿todo de dónde surge? Tenemos un círculo. Ese círculo se le llama círculo unitario. ¿Por qué se le llama círculo unitario? Porque su radio vale 1. ¿De acuerdo? De ahí es que el nombre que recibe de círculo unitario, digamos, su radio vale 1. Y de ahí se calculan las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Si el radio vale 1, entonces podemos tener un triángulo rectángulo formado a partir de él. Y como se vaya subiendo o vaya bajando, es como vamos a saber cuál es el valor de la función trigonométrica, dependiendo de los catetos. Por ejemplo, tenemos pintado este aquí. Deje borro. Entonces, si nosotros vamos a la calculadora y ponemos seno de, ¿qué será? Seno de 20 grados. 20 grados está por aquí. Seno de 20 grados nos va a dar un valor aproximado ¿de qué será? Dejen checo. En su libro, de todos modos, en la parte de los anexos, tienen una tabla de valores de las funciones trigonométricas. Entonces, el seno de 20 grados es igual a 0.3420. 0.3420. Entonces, seno de 20 grados es igual a 0.3420. Y entonces, por lógica, nosotros diríamos, bueno, si yo calculo el seno de 80 grados, pues tendría que ser mayor, porque estoy subiendo en el círculo. Y en este caso sí. En este caso, por ejemplo, el seno de 80 grados, el seno de 80 grados, permítanme, coseno de 80 grados es igual a 0.9848. 0.9848. Y vamos a decir, bueno, pues sí, tiene lógica. Entre más vayamos subiendo en el círculo unitario, pues mayor va a ser mi valor de mi función trigonométrica.
Sí y no. Aquí, si nosotros formamos el triángulo rectángulo acá, recordemos que la función seno es cateto opuesto, que sería este de aquí, entre la hipotenusa. La hipotenusa nunca cambia, ¿de acuerdo? La hipotenusa nunca cambia. Y si la hipotenusa nunca cambia, entonces este va a ser 1. ¿Qué quiere decir? Que solo están tomando cuánto es la altura que se tiene aquí. Obviamente, pues es 0.3420. Pero, acá, por ejemplo, pues dices, bueno, el seno de 80 grados, pues cateto opuesto, que es este de aquí, que es su altura, entre hipotenusa, que es 1. En ese caso, pues entonces decimos, el seno de 80 grados, pues está muy próximo a lo que es el 1 completo, entonces sí es 0.9848. Pero ¿qué pasa con el coseno, por ejemplo? Coseno de 20 grados también. Y vamos a hacer el coseno de 80 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno son estos mismos ángulos. Pero el coseno de 20 grados, ¿cuánto vale? Por ejemplo, si yo me voy y veo coseno de 20 grados vale 0.9397. Lo voy a poner acá. 0.9397. Es mayor que si nosotros calculamos el coseno de 80. El coseno de 80 tiene un valor de 0.1736. Este de aquí pues tiene un valor de 0.1736. ¿Y aquí qué pasó? El coseno en 20 grados es 0.98 y en 80 es 0.17. ¿Qué quiere decir? Que bajó. Eso se explica también con este círculo. ¿Por qué? Si yo veo la distancia aquí del coseno, porque el coseno es cateto adyacente este lado, entre hipotenusa, pero si la hipotenusa siempre vale 1, simplemente es esta distancia la que voy a estar tomando. Pues esta distancia es aproximadamente 0.9397, muy cerca de lo que es el 1. Y en el coseno de 80 grados, con este triángulo de acá, la distancia que tiene es una muy corta, que es esta de aquí, y entonces pues es lo que nos está marcando la calculadora. La pregunta es, bueno, eso es ya valores ya calculados que pueden calcular con su calculadora, podría decir. Pero, ¿cómo se calculan estos valores? ¿Cómo se calculan estos valores sin la calculadora? Porque alguien los debió haber calculado antes. Entonces vamos a checar. El chiste es que se entienda la idea de dónde salen los valores de las funciones trigonométricas y que queden que es con el radio, con el círculo unitario que es de radio 1. Entonces vamos a borrar. Y vamos a ver. En este caso vamos a pintar nuevamente nuestro círculo, pero solo vamos a, es más, lo vamos a hacer solo en el primer cuadrante y un poco más grande para que se vea de dónde es que sale. Pintamos nuestro primer cuadrante y un círculo, o nada más la parte de un círculo unitario. Después, lo que vamos a hacer aquí, pues es lo siguiente. Poner una diagonal. Una diagonal, pues que sabemos que de aquí a acá, pues mide 1, pero que coincida con la perpendicular que sale del eje Y. Entonces, ya que tenemos eso, pues vamos a poner nuestro triángulo rectángulo, sabemos que este va hasta aquí. Y al mismo tiempo vamos a trazar una perpendicular que salga del eje X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerles letras para saber dónde estamos ubicando. Este de acá pues va a ser el origen. Acá vamos a poner la letra V. Acá la letra T. De este lado, o en donde se intersectan con el círculo N, S, M, R,
Y este pues sabemos que es un ángulo rectángulo. Y vamos a tratar de encontrar nuestras funciones trigonométricas de nuestro ángulo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Cateto, o bueno, vamos a empezar con el seno. Seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo, pues simplemente nos dice cateto opuesto, que sería MN, trazo MN, entre hipotenusa. Y la hipotenusa es ON. Entonces sería ON, de esta manera. Y decimos, bueno, ¿y cuánto equivale eso? ON, recordemos que es 1, entonces el ángulo, como ya hemos dicho, pues solo depende de su altura. MN. Y así lo podemos hacer para todas las funciones trigonométricas. La pregunta aquí es, ¿qué pasa si entonces nosotros le damos valores? Nosotros ya le damos valores a esto. Entonces vamos a checar. Recordemos que es solo la altura. Calculemos el seno, por ejemplo, de 32 grados, 10 minutos. Pues nos dice, ¿cuánto es el valor del seno de 32 grados con 10 minutos? Entonces, lo primero que tendremos que considerar, pues es que de aquí hasta acá, pues también vale 1, porque es el radio de la circunferencia. De aquí hasta acá, pues ya también pusimos que vale 1. Y que de aquí hasta acá, de O a V, también vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver. MN, ¿cuánto vale este valor de aquí? Entonces, pues para ello, pues se ven, aquí tengo los triángulos. Ambos son congruentes. Nada más que hay que checar en qué punto está chocando, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues hacerlo, digamos, de esta manera es un nivel un poco más allá. Lo que vamos a hacer nosotros es ponerlo en la calculadora. ¿Cómo lo vamos a poner en la calculadora? Porque tenemos que aprenderlo a poner con grados y minutos, o transformar estos 32 grados 10 minutos a lo que es su forma decimal. Entonces, recuerden que la forma decimal lo vimos en la primera clase y es, por ejemplo, 32 grados con 10 minutos. Lo que podemos hacer, pasarlo a su forma decimal, es los 32 grados se quedan igual. Lo que vamos a hacer es estos 10 minutos, pues los vamos a dividir entre 60. Pues serían 32 y luego es más 10 sobre 60. Si nosotros hacemos dicha suma, por ejemplo, 10 entre 60 es igual a 0.16, y entonces tendríamos que es 32 grados, bueno, 32.167 grados. Y podemos calcular con el uso de una calculadora científica lo que es el valor de sus operaciones. En dado caso que no, les invito a que chequen la página 169 del libro para que chequen cómo ocupar la calculadora y lo pongamos en grados y radianes. Por ejemplo, si yo quiero poner en la calculadora, sería seno del ángulo y vamos a poner 32 grados, y aquí tenemos una tecla para poner grados, y luego le ponemos 10, le volvemos a presionar y ya nos pone en lo que son minutos. Y podemos calcular y el valor resultante sería 0.
0.5324. Entonces, el seno del ángulo, para este caso de 32 grados 10 minutos, es igual a 0.5324. ¿Sale? Eso es ocupando la calculadora. Recuerden, no todas las calculadoras son iguales. Tienen que checar, si tienen el instructivo de su calculadora, sería perfecto que lo pudieran checar. Si no lo tienen, entonces sí les recomiendo que puedan investigarlo. Hay que poner la calculadora en grados. Recuerden la letra que ya hemos hablado antes. Arriba tiene que tener la letra número D. D de degree, que es grados. ¿Por qué degree? Muchas veces se confunden y ponen el grad y aparece una G arriba. Esa, recuerden que está ocupando grados, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, por cientos, digamos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a usar un círculo de 360 grados. Entonces, tenemos que ocupar un ángulo de degree. La D debe de aparecer arriba. Si ustedes ponen la G, están ocupando grados de 400, o sea, un círculo de 400 grados, y eso se ocupa simplemente en Estados Unidos. Entonces, sí les pido que antes de empezar los ejercicios, chequen que su calculadora esté en la D. ¿De acuerdo? Entonces, les pido que puedan resolver los ejercicios de la página 170, que tiene que ver con todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Tiene que ver con lo que son ángulos agudos, hay que transformar ángulos agudos, los ángulos negativos, transformar los ángulos positivos, calcular los ángulos de las funciones en agudos y positivos, y calcular, pues, empleando ya sean las tablas que están al final del libro o con su calculadora, los valores, ¿de acuerdo? Tienen que hacer esos ejercicios y subirlos en donde dice entregables y tareas. Yo voy a habilitar ahí lo que es una, ¿cómo se podría decir? Una tabla, no una tabla, una pestaña, perdón, para que puedan ahí subir su tarea. Recuerden, de preferencia, si dicen, es que lo hice en mi libreta, pues entonces sácale capturas a tu libreta y pásalo en Word y pasa el documento a PDF. Así es más fácil que yo lo revise a que si me mandas muchas fotos y tengo que estar revisando una por una. Entonces, te pido que saques fotos, lo pases en Word y lo subas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar subiendo más videos como para que los vayan checando. Vamos a tratar de que los videos duren una hora, pero sí les pido que traten de ver estos videos en las horas de clase, que para eso son las horas de clase, para que puedan ver estos videos, para que aprovechen el tiempo, y pues nos vemos hasta en la próxima, ¿de acuerdo? Último recordatorio, recuerden, voy a poner un foro para lo que son las dudas, y mismo foro, un hilo para lo que son las asistencias, y recuerden seguir trabajando en Alex.